A medida que el protagonista se adentraba en el terreno fuera de las murallas del asentamiento, una sensación de inquietud lo invadió. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos, lo que provocaba una extraña mezcla de belleza y amenaza. Aunque había sobrevivido a muchas batallas con los muertos vivientes, la tarea que le habían encomendado era distinta. Esta vez no solo enfrentaba zombies, sino que también se encontraba ante la incertidumbre de un lugar extraño y, tal vez, peligroso. La zona que debía explorar no era desconocida para él, pero lo que lo hacía temeroso no era la presencia de los zombies, sino lo que el líder había mencionado. Las sombras no solo están fuera. ¿A qué se refería con eso? Había algo más acechando en este mundo devastado, algo que no era simplemente una amenaza física, sino algo aún más siniestro. Mientras avanzaba entre los árboles y la vegetación espesa, el eco de esas palabras resonaba en su mente. La sensación de ser observado lo mantenía alerta, aunque no podía ver nada fuera de lo común. El bosque parecía quieto, la única actividad que se escuchaba era el crujir de las ramas bajo sus pies y el murmullo de las hojas movidas por el viento. No había zombies a la vista, pero no se confiaba. Sabía que los muertos vivientes solían acechar en silencio, y que cuando menos lo esperaba, aparecían en grandes grupos. Finalmente, llegó a una pequeña zona despejada. A lo lejos, pudo ver una vieja estación de bombeo de agua, cubierta de musgo y vegetación. Era el lugar indicado en el mapa. Su corazón latió más rápido, sabiendo que estaba a punto de enfrentarse a lo que más temía: el caos y la muerte. Se acercó con cautela, asegurándose de no hacer ruido. Los zombies no escuchaban, pero no podía arriesgarse a que uno de ellos apareciera de repente. Mientras avanzaba, comenzó a notar signos de que algo había estado allí recientemente. Huellas, objetos rotos, y, lo peor de todo, una ligera fragancia a carne podrida flotaba en el aire. No era una señal de vida, sino de muerte. Los zombies no dejaban rastros, pero los humanos o criaturas vivas sí. En ese momento, se dio cuenta de que su misión no era tan simple como parecía. Había algo más en la zona, algo que no se reflejaba en el mapa, algo que estaba oculto, esperando. Con el rifle en mano, avanzó hacia la estación de bombeo. A medida que se acercaba, pudo distinguir las siluetas de varios zombies rondando la estación. Estaban distraídos, no se percataban de su presencia. Pero eso no significaba que fuera seguro. Sabía que debía actuar con rapidez. Se agachó y se deslizó entre los árboles, observando cuidadosamente cada movimiento de los muertos vivientes. Uno de ellos, un hombre alto, se giró bruscamente, como si sintiera la presencia del protagonista. Su instinto lo hizo congelarse, pero afortunadamente, el zombi no lo detectó y siguió caminando. En ese momento, se dio cuenta de que el tiempo apremiaba. Necesitaba asegurarse de que la estación de bombeo estuviera funcionando, que el suministro de agua estuviera intacto, y después regresar lo antes posible. Pero también era consciente de que no estaba solo en ese lugar. Algo lo estaba observando. La sensación de ser vigilado no desaparecía. Se acercó más a la estación, manteniéndose lo más silencioso posible. Finalmente, llegó a la entrada de la estación. Las puertas estaban entreabiertas, y en el interior, las luces parpadeaban débilmente, iluminando los pasillos polvorientos. No había más zombies dentro, pero el aire estaba denso, cargado de algo que no podía identificar. El protagonista entró, con la mano sobre el rifle, listo para cualquier cosa. Dentro, encontró lo que esperaba. Las bombas de agua seguían funcionando, pero apenas. Las tuberías estaban parcialmente dañadas, y el sistema parecía haber sido intervenido. No era solo un problema de zombies. Alguien más había estado allí, y había causado un daño deliberado. Al inspeccionar más de cerca, vio rastros de sangre seca en el suelo, y algunos objetos que claramente no pertenecían a los operadores de la estación. La sensación de peligro aumentó, y el protagonista se dio cuenta de que había algo más oscuro en este lugar que los zombies. Antes de que pudiera hacer algo, escuchó un ruido detrás de él. Algo se movía. Se giró rápidamente, apuntando con el rifle, pero lo que vio lo dejó en shock.
No era un zombi, ni una criatura mutante. Era un hombre, pero no parecía humano. Su rostro estaba distorsionado, cubierto de cicatrices y marcas extrañas, como si hubiera sido alterado de alguna forma. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, y su boca estaba torcida en una sonrisa grotesca. Te he estado esperando, dijo el hombre, su voz resonando en la oscuridad. El protagonista dio un paso atrás, con el rifle apuntando al extraño, pero no disparó. No estaba seguro de qué hacer. No era un zombi, pero el aire a su alrededor estaba cargado de una presencia peligrosa. ¿Qué eres?, preguntó el protagonista, tratando de mantener la calma. El hombre sonrió de nuevo, una sonrisa que no parecía humana. Soy alguien que ya ha cruzado los límites de este mundo, al igual que tú, algún día lo harás, respondió, avanzando un paso más. El protagonista sintió una ola de miedo, pero no podía permitir que esa sensación lo venciera. Apuntó el rifle directamente al hombre. Mantente alejado. El extraño dejó escapar una risa suave, casi burlona, y levantó las manos, como si no tuviera miedo. No puedes detener lo que ya ha comenzado, dijo, antes de desaparecer en la oscuridad de la estación. El protagonista se quedó quieto, procesando lo que acababa de suceder. ¿Era esto lo que el líder había querido decir con las sombras? ¿Este hombre era parte de algo mucho más grande y oscuro que los zombis? ¿Qué significaba esa extraña frase sobre cruzar los límites? No podía quedarse allí mucho más tiempo. La misión seguía siendo crucial. Rápidamente, se acercó a las bombas de agua, revisando que todo estuviera en orden. Al parecer, con un poco de trabajo, el sistema podría mantenerse funcionando, al menos por un tiempo más. Tomó las piezas necesarias y, sin perder más tiempo, comenzó a regresar al asentamiento. Mientras caminaba de vuelta, la sensación de estar siendo observado nunca lo abandonó. Algo en el aire había cambiado, algo más grande que los muertos vivientes, algo que lo acechaba en las sombras. ¿Había descubierto algo que no debía saber? ¿O era solo el comienzo de algo mucho peor? Al llegar de nuevo a las murallas del asentamiento, el protagonista entregó lo que había recuperado, pero no pudo evitar mirar alrededor, buscando señales de lo que había encontrado. El líder, al recibir los suministros de agua, no mostró sorpresa ni emoción. Solo asintió. Bien hecho, dijo, su voz grave, pero recuerda lo que te dije. Aquí todos tenemos secretos. Y lo que has visto en esa estación es solo una pequeña parte de lo que hay en este mundo. El protagonista asintió, pero en su mente no dejaba de dar vueltas la imagen del extraño hombre. Lo que había encontrado en la estación no era solo una simple misión de supervivencia. Había desenterrado algo mucho más oscuro. Y a partir de ahora, su vida en el asentamiento nunca sería la misma. El protagonista caminaba rápidamente entre los árboles, el suelo cubierto por una capa de hojas secas que crujían bajo sus botas. El sol ya se estaba poniendo, bañando el bosque con una luz dorada que, en cualquier otro momento, habría sido tranquila y reconfortante. Pero no en ese mundo. Cada paso que daba lo acercaba más a la estación de bombeo, y, con ello, a lo desconocido. Había algo en el aire, una presión que lo mantenía alerta, y una sensación de que no estaba solo, incluso cuando los zombis estaban lejos. Sabía que no podía bajar la guardia. Aunque los muertos vivientes seguían siendo la mayor amenaza, un sentimiento ominoso lo perseguía desde que había salido del asentamiento. Las palabras del líder seguían resonando en su mente. Las sombras no solo están fuera. Hay algo más aquí. Algo en lo que no podía pensar demasiado, o no se atrevería a seguir adelante. Pero ahora, al estar tan cerca del lugar, comprendía que quizás no se trataba solo de un consejo vago, sino de algo real. Algo que él mismo tendría que enfrentar. El camino a la estación estaba despejado, pero a cada paso, sentía que la oscuridad lo rodeaba, como si el sol se desvaneciera más rápido de lo que debería. Cuando llegó al área alrededor de la estación de bombeo, lo primero que notó fue la quietud. No había zombis a la vista, lo cual era un alivio momentáneo, pero algo en el aire le decía que no podía confiarse. Los zombis no eran el único peligro aquí, lo sabía ahora. Algo más estaba acechando, observando.
Con el rifle en las manos, comenzó a moverse entre los árboles que rodeaban el lugar. Mientras avanzaba, descubrió huellas frescas, lo que le indicó que no solo los zombies habían estado cerca, sino algo, o alguien más. Su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que algo no estaba bien, y lo peor de todo era que no sabía qué lo esperaba dentro de la estación. Se acercó cautelosamente, asegurándose de no hacer ruido. La puerta de la estación estaba entreabierta. Sin dudarlo, empujó suavemente, entrando sin que se escuchara el crujido de las bisagras. El interior era sombrío, casi desolado, con una luz tenue parpadeando desde las bombillas rotas. Pero lo que realmente le llamó la atención fueron los rastros de sangre seca en el suelo, el olor fétido que flotaba en el aire y, por encima de todo, el extraño silencio. No era el tipo de lugar donde los muertos vivientes deambulaban, pero había algo más, algo inquietante. Se acercó a las bombas, donde las máquinas seguían funcionando con un ruido sordo. Parecía que el sistema aún estaba operativo, aunque con algunos daños visibles. Estaba claro que alguien había intentado sabotearlo. Su instinto le decía que debía darse prisa, pero al mismo tiempo, sentía que debía investigar un poco más. Algo en su interior le decía que lo que estaba pasando aquí iba más allá de un simple ataque de zombies. Fue entonces cuando escuchó el ruido. Un crujido detrás de él, seguido de pasos arrastrados. Se giró rápidamente, apuntando con el rifle, y vio a un hombre que emergía de las sombras. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, su piel parecía marcada por algo extraño. Los ojos del hombre eran completamente negros, sin ningún rastro de humanidad en ellos. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro mientras se acercaba lentamente, como si no tuviera prisa, disfrutando del miedo del protagonista. «Te estaba esperando», dijo el hombre, su voz grave, como si hablara desde un lugar oscuro y lejano. El protagonista, paralizado por el miedo, apretó el gatillo, pero el hombre no mostró ninguna reacción. Simplemente lo observé. El protagonista caminó de regreso al refugio con el peso de las palabras del extraño sobre sus hombros. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. El bosque, que antes le parecía solo un obstáculo en su camino, ahora se sentía como una prisión, llena de secretos que él aún no estaba listo para descubrir. Al llegar al refugio, su mente seguía dando vueltas a todo lo que había sucedido. El extraño, con sus palabras enigmáticas y su presencia desconcertante, no dejaba de rondar sus pensamientos. Las sombras están tomando forma, eres la clave. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía ser parte de algo tan grande? Y, más importante aún, ¿qué significaba cruzar la línea? El refugio parecía más pequeño, más seguro, pero también más claustrofóbico. Los demás seguían en sus actividades cotidianas, ajenos a las revelaciones que él acababa de recibir. No podía simplemente quedarse ahí, como si todo fuera normal. Tenía que saber más, entender lo que estaba ocurriendo. Se acercó al líder, que estaba revisando algunos mapas. El hombre lo miró, pareciendo notarlo más que nunca, como si una presencia extraña lo envolviera. ¿Qué pasa?, preguntó el líder, notando la seriedad en su rostro. El protagonista no lo dudó. Tenía que hablar, tenía que contarle lo que había sucedido en el bosque, aunque no entendiera todo lo que estaba pasando. «Hay algo más en este mundo», dijo con voz baja, casi como si temiera ser escuchado. «Algo que va más allá de los zombies. El hombre que encontré en la estación, dijo que soy la clave. Que las sombras están tomando forma». El líder lo miró por un largo momento, su rostro impenetrable, y luego asintió lentamente. «Sabía que esto llegaría», respondió, con una mirada grave. «Es el primer paso hacia algo mucho más grande. Pero ahora no hay marcha atrás». El líder lo miró fijamente, como si las palabras del protagonista ya no fueran una sorpresa. En sus ojos había una mezcla de preocupación y determinación. «Lo que dices no es fácil de creer, pero no estamos en un mundo normal. Las sombras, son reales. El apocalipsis no fue solo una plaga, fue algo planeado, algo más antiguo. Tienes razón, no hay marcha atrás. Pero aún hay tiempo para prepararnos».